Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones. Quiero compartir con ustedes el día de hoy una de las enseñanzas del gran cabalista Rabbi Yosef Haim, uno de los grandes cabalistas sefardíes del siglo XX. En su obra Aderet Eliyahu, comentario a la parashá de la semana, Parashat Bo, Rabbi Yosef Haim trae unos comentarios, enseñanzas maravillosas que muestran cómo el Creador tiene preparado para ti, para cada uno de nosotros, un caudal de bendiciones, un caudal de abundancia, un caudal de protección. Y nosotros tenemos que estar pendientes a esos signos, a esos mensajes que el Creador nos está enviando. Voy a leer un fragmento y luego voy a traer su comentario y voy a explicar, a expandir un poco más sobre esta enseñanza para que vean cómo el Creador está buscando siempre la oportunidad de bendecir a sus siervos, para que vean cómo Akadosh Baruj Hu está buscando siempre la oportunidad de bendecirnos espiritualmente, pero también materialmente, económicamente, con dinero, con abundancia, con parnasá. Uno sabe que cada vez que uno va a la sinagoga, lo primero que el judío va a decir es parnasá tova, dinero. Eso es lo que el judío, porque nosotros entendemos que la shefa, la bendición, no solamente es espiritual, también es dinero. Eso también es símbolo de la bendición de Akadosh Baruj Hu. Y en la sinagoga, cada vez que se va a leer la Torá, cada vez que se va a una verajá, todo el mundo es parnasá tova. Cuando es Yom Kippur, cuando es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ¿qué se pide también del rezo que se pide? Parnasátova. Cuando leemos la famosa y hermosa oración de Avinu Malkenu, hay una sección que dice Parnasátova, dinero en abundancia, dinero bueno, con mucha abundancia y mucha shefa. Y Rabbi Yosef Haim les decía en la Parashat Bo, en esta sección recuerden que es la parte donde el famoso relato de las 10 plagas, Moisés está yendo vez tras vez ante el faraón llevando el mensaje de Akadosh Baruj Hu diciendo, deja a mi pueblo ir para que me sirva. Y el faraón con un corazón obstinado se niega rotundamente, oprime más al pueblo, le hace la vida más difícil a Am Israel, al pueblo de Israel, y aún así, vez tras vez, Dios sigue enviando a Moisés. Ve ante el faraón, ve ante el faraón, ve ante el faraón, no tengas miedo, habla con él, habla con él. Rabbi Yosef Haim dice, a este respecto trae ciertas explicaciones muy interesantes que las voy a compartir, pero solamente quiero mencionar que así hay muchas veces que hay gente que deja escapar oportunidades que el creador les está presentando por temor a el jefe de ir y pedirle, por ejemplo, un ascenso, de ir y hablar con la mujer que te gusta y preguntarle si está interesado en Shidujim, casarse, y no le hablaste por pena, no vas a coger la bendición. Si quieres buscar un empleo y no fuiste a hablar con el jefe, con el faraón por miedo, no vas a lograr esa oportunidad. Si tienes una oportunidad de negocio y hay un nuevo proyecto y no fuiste a hacerlo por temor a ese faraón de que ya fuiste una vez y tú tienes que ir nuevamente, ¿y cuántas veces voy a ir a hablar? Me da pena. No. Hashem le seguía diciendo a Moshe, ve ante el faraón, ve una vez más, sigue insistiendo porque aquel que insiste, obtiene. Aquel que insiste es exitoso. Entonces, a este respecto, entendemos que la persona que quiera lograr algo en esta vida tiene que seguir el ejemplo de Moshe Rabenu. Nos vamos a enfrentar a obstáculos, a dificultades, a aquellos faraones que van a ponernos ese tropiezo, que no van, que van a venir dificultades, que cuando uno va a querer pedir ese ascenso en la empresa, cuando uno quiere iniciar un nuevo proyecto, tiene a veces temor a hablar con otra persona, wow, porque es el jefe, porque es alguien de respeto, es alguien que tiene influencia. Muchas veces hay personas que tienen temor de ir a hablar con el rabino. Wow, ¿por qué no quiero molestar al rabino? Porque es alguien tan grande. No, tenemos que ser como Moisés, que iba vez tras vez buscando la bendición, buscando la oportunidad, porque en cada momento que iba, Akadosh Baruj Hu estaba con él. Cada momento es una prueba. Dios podía haber hecho que el faraón desde el primer momento le hubiera dado a Moisés claramente la respuesta, ve, deja ir a mi pueblo. Dios podía cambiar el corazón del faraón, pero Dios también estaba obrando a través de este proceso, a través de ese rechazo, vez tras vez. Moisés iba, los rechazaba. Moshe iba, los rechazaba y le amenazaban una y otra vez. Rechazo y amenaza, rechazo, rechazo. Pero tanto fue Moshe hasta que Akadosh Baruj Hu le dijo, ahora sí voy a darle
vamos a lograr que se presente esa bendición, que Am Israel sea libre. Así también aquella persona tiene que saber que cuando uno a veces está para iniciar un proyecto, una empresa, a veces tienes que convencer a una chica que estás enamorado de esa persona, e ir vez tras vez, una y otra vez, hasta que la persona diga sí. Entonces, no puedes ante el primer desafío rendirte. Me ha tocado muchas veces que hay gente que viene a verme en las consultas privadas de Cábala y me dice, no, es que no tengo suerte en la vida, porque es que yo inicié un negocio y fracasé. Lo primero que yo le pregunto a esa persona es, ¿y cuántas veces lo intentó? La mayoría de los casos es una sola vez. Algún que otro caso me dice, no, que es que lo he tratado ya 2 o 3 veces. Sí, pero ¿usted sabe cuántas veces fue Moisés ante el faraón? ¿Acaso Dios no podía habérselo dado el primer instante? Porque también en ese proceso hay un crecimiento. Si usted no es capaz de afrontar el no, entonces usted no está preparado para otros desafíos que van a venir en la vida. Cuando usted le han dicho que no muchas veces y usted lo intenta y es exitoso al final, eso le da la confianza, la determinación, que en la próxima oportunidad que se presente, cuando se venga un no, usted sabrá también que hay que seguir intentando, que hay que seguir buscando, que es un proceso, que van a venir muchos nos en la vida. Muchas situaciones, proyectos que se cierran, relaciones que se cierran, pero también hay muchas otras que se van a abrir, pero la persona tiene que seguir insistiendo, tiene que seguir tocando, porque Dios nos está refinando a través de ese proceso. La persona que tiene emuná, que tiene fe, emuná shelema, que comprende perfectamente que Kadosh Baruj Hu quiere bendecirte con toda la abundancia, con toda la shefa, con toda la salud, con todo el bienestar, con toda la parnasá, con toda la aslajá, buena suerte y todo lo bueno. Si de verdad crees eso con todo tu corazón, con emuná y fe perfecta, entonces no puedes derrumbarte ante el primer no que te digan. No puedes derrumbarte ante la primera puerta que te cierran, ante un desafío económico, ante un divorcio, ante una pérdida del trabajo. No puedes derrumbarte y pensar que es el final. Si iniciaste un negocio y no te fue bien y tuviste que cerrarlo, ya por eso ahora no voy a intentarlo nuevamente. Al contrario, hay que seguir intentando. La fe no es pasiva, la fe es activa. Y Moshe sabía que en cada vez que fuese a ver al faraón, podía estar la oportunidad en que el faraón le iba a decir que sí, que iba a permitir ir al pueblo. Y aunque recibió muchos no, Moisés siempre intentó y continuó una y otra vez a la presencia del faraón hasta que obtuvo el sí, hasta que vio el resultado. Como decía, Dios nos está refinando a través de ese proceso. Dios también le estaba mostrando a Moshe Rabeno todas las veces que fue ante el faraón, que la confianza que tenía que mostrar Moshe en el faraón, perdón, en Akadosh Baruj Hu. Moshe diría, ¿para qué me vas a seguir enviando? Este hombre no va a decir que sí, ese hombre es obstinado, es un malvado, él no quiere. Hashem le decía, obedezca, vaya a ver al faraón y dígale este tal mensaje. Entonces, de igual manera, tenemos que tener la confianza de que Kadosh Baruj Hu nos va a traer esa recompensa, ese premio, la salud. Usted está atravesando problemas de salud, problemas de enfermedad y usted tiene emuná y de verdad confía que Akadosh Baruj Hu quiere la mayor bendición para cada uno de nosotros, entonces no puede desistir de seguir buscando la solución, la cura, el rezo, la tefilá, el ayuno, el clamar y pedir a Akadosh Baruj Hu, Hashem, tráeme la sanación. Hashem, tráeme la bendición para recuperarme, dame las fuerzas para estudiar Torah, como decimos en el mundo judío, en la sinagoga, en las palabras de los rabinos, decimos, Hashem, bendícenos para que podamos servirte, para que podamos estudiar Torah, pero necesitamos salud, necesitamos estar recuperados, dame la bendición, trae la sanación, trae la cura. Esto es muy importante. En temas de Parnasá, los sabios explican claramente en el Talmud que dicen es mejor depender de Dios y no depender de ningún ser humano. Y la oración que normalmente se acostumbra a rezar, a pedir es, Hashem, bendíceme, bendíceme tú con tu mano generosa para que no tenga que depender de ningún ser humano, sino solamente de tu bendición y tu misericordia. Esas son las palabras que están escritas en el Talmud por los Jajamim. Y ese es el ejemplo que estamos viendo aquí con Moshe Rabenu, que persistió y persistió porque Dios estaba refinándolo y Dios estaba usando al faraón para su propósito. También tenemos que aprender eso, que muchas veces Dios utiliza un obstáculo, una enfermedad, un momento en la empresa que te dijeron no,
un despido del trabajo, una pelea, una disputa, una situación para a veces redireccionarnos, para probar nuestra fe, para ver si de verdad nosotros tenemos emuná shelema, fe completa cuando nos va bien y si la fe se mantiene igual cuando hay momentos de adversidad. Cuando en el momento de la oscuridad mantenemos la fe, no nos rendimos, día tras día seguimos buscando una y otra vez, seguimos clamando y pidiendo a Kadosh Baruj Hu, es cuando Dios dice, ahora sí, abrir la puerta de toda esa bendición, de toda esa abundancia, de toda esa libertad espiritual y financiera, como mismo Kadosh Baruj Hu bendijo al pueblo de Israel. Y les voy a citar las palabras del Rabí Yosef Haim para que vean exactamente lo que yo estoy diciendo. Todo viene de las palabras de los sabios. No hay una palabra que yo diga que no esté citada de las palabras de los sabios del pueblo de Israel. Dice lo siguiente Rabí Yosef Haim, Parashat Bo, en su obra Aderet Eliyahu, esta obra maravillosa de este gran cabalista, también uno de los grandes sabios de Am Israel, les decía, una persona de gran chef y gran bendición. Rabbi Yosef Haim, comentando las palabras del Éxodo, Shemot capítulo 10, verso 2, dice lo siguiente: Et asher itita'alti bemitzrayim beet ototai asher samti bam. Dice, como hice de los egipcios el ridículo. Dice, que tú digas a tus hijos mis signos que yo coloqué entre ellos. Esa es la traducción aproximada de esas palabras en castellano. Y Rabbi Yosef Haim explica qué es lo que significa esta expresión en hebreo cuando dice Et asher titalti bemitraim. Este pasuk se refiere, dice, a las 10 plagas en sí mismas, que eran en sí mismo, o sea, daban miedo esas plagas que estamos, que recuerdan las famosas plagas: muerte de animales, granizo, el río Nilo convertido en sangre, ranas, langostas, una plaga detrás de otra. Era terrible, era algo que daba miedo. Dice que no se había visto algo como eso, una detrás de la otra. La segunda parte de ese versículo bíblico de Shemot, Éxodo 10, verso 2, es donde dice, Be'et ototai asher samti bam. Dice, y mis signos, mis señales que yo he colocado sobre ellos. Y esto significa que estas plagas afectaron a los egipcios, pero no afectaron al pueblo de Israel, no afectaron al pueblo de Dios. Dice, esto es algo sobrenatural, ya que tenía que haber afectado a todo el mundo. Eran plagas que venían sobre la tierra de Egipto y estaban afectando a todo el mundo. Pero las señales que estaba afectando solamente a los egipcios, pero no afectaba al pueblo de Dios, a los escogidos de Dios, a los amados de Dios. Dios también te ama, tú también eres escogido, tú también eres parte de la nación del pueblo del Eterno. Tienes que saber que de la misma manera que estas plagas, una detrás de la otra, afectaron a los egipcios, aquellos que estaban oprimiendo al pueblo de Israel, aquellos enemigos que estaban, sabemos que era un sitio que había mucha tumba, mucha impureza. Y el milagro aquí no es solamente esas 10 plagas, que fue algo increíble, algo que no se había visto hasta ese instante, que estaba afectando a los egipcios, pero el milagro mayor todavía era que esas 10 plagas no afectaron al pueblo de Israel. Ese fue otro gran milagro, que el pueblo de Israel, en medio de toda esa conmoción, de todo ese caos, de toda esa plaga, estaba protegido. De la misma manera tienes que saber que Akadosh Baruj Hu nos está demostrando constantemente esas señales. Estamos nosotros atentos a la bendición, a la protección de Akadosh Baruj Hu. Tienes que saber, tener la seguridad de que cuando veas que el mundo, la gente todo el tiempo, la gente ansiosa por plagas, por dificultades, por situaciones, tú tienes que saber que Kadosh Baruj Hu te está protegiendo. Tienes que saber que los que están a tu alrededor podrán caer, pero Kadosh Baruj Hu tiene su brazo fuerte protegiéndote a ti, protegiendo a tu familia. Tienes que saber que ese es un milagro mayor, porque la misma manera también que aquellos que oprimieron al pueblo de Israel fueron castigados, esos egipcios que fueron castigados con estas plagas, el milagro más grande fue la protección de Dios para su pueblo. De la misma manera tienes que saber que aquellos
que están atravesando tribulaciones, persecuciones, humillaciones muchas veces en el trabajo, en la empresa, en un vecindario donde hay personas opresivas, personas que pueden estar hiriéndote, dañándote. A cada cual le llega aquí su merecido. De la misma manera que a Kadosh Baruj Hu en el momento correcto le envió a los egipcios su plaga, pero a su pueblo lo protegió. De la misma manera tienes que tener la confianza y la seguridad que cualquier tribulación que estés atravesando, Dios también va a enviar esa protección porque tú también eres parte de su pueblo. Tienes que tener la seguridad que Kadosh Baruj Hu, de la misma manera, muchas veces de manera sobrenatural, milagrosa, va a obrar también esos milagros contigo y los está obrando porque sé que muchos que me están viendo pueden dar testimonio de que Kadosh Baruj Hu también está obrando esos milagros en sus vidas. Rabbi Yosef Haim sigue diciendo lo siguiente y traduzco, dice, que otra explicación de ese versículo que dice, "Et asher ititalti beMitzrayim", dice que dice el pasú que en las primeras plagas donde se cambió el agua del río Nilo en sangre, fue una humillación para los egipcios, porque ellos consideraban el río como un dios y lo adoraban, el río Nilo. En el final, el río comenzó a oler mal, a podrido, se estancó el agua del río Nilo y olía como a podrido porque se había convertido en sangre, se veía como el agua no corría, estaba como coagulado, mal olor, horrible aquello. Sin embargo, dice que para el pueblo de Israel, dice, fue diferente. Dice que el pueblo de Israel se burló de los egipcios. Dice que para el pueblo de Israel había agua. Dice, Israel podía beber de las aguas del río y cuando cogía el agua, lo que saliera agua pura, fresca, cristalina, maravillosa, con bendición, con salud. Pero cuando los egipcios iban a coger agua del río Nilo, lo que sacaban era sangre, con peste, con malos olores, podrido, todo terrible. Dice, y dice lo siguiente el rabino Yosef Haim, este gran cabalista. Miren lo que dice acá. Esto obligó a los egipcios a comprar agua de Israel. Y sabemos, está escrito en el Midrash, Shemot Rabbah 9:10, que esta plaga convirtió al pueblo de Israel en alguien muy rico, dinero, abundancia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel aprovechó esa oportunidad para venderle el agua a los egipcios y de esa manera ganar también dinero. Esto es un fundamento muy, muy importante en el mundo judío. Como decía ahorita, para nosotros los judíos siempre la parte espiritual es importante, pero la parte de la shefa, de la abundancia, del dinero también. Y de esto aprendemos algo. Esto viene del Midrash, que está escrito hace siglos de siglos. Midrash Shemot Rabbah 9:10 y lo cita el Rabí Yosef Haim, el gran cabalista de Irak, que dice que Dios aprovechó esa oportunidad para enriquecer dinero, abundancia, millonarios al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Am Israel? Cogió y le vendió el agua a los egipcios. O sea que el mismo producto de ello, Dios hizo que la bendición fuera para Israel. La bendición no era para los egipcios. Fíjense esto. Qué importante. Muchas veces, como les decía hace unos instantes, vemos que hay gente que el mundo lo escuchamos en conmoción, ¿no? Que hay guerras, que va a haber una crisis, que va a colapsar la bolsa, que vienen problemas de economía, que no sé qué, y todo el mundo es metiendo miedo en las noticias. Déjenme decirles algo. Una persona que confía en Dios, una persona que tiene a Dios de su lado, una persona que tiene a Shema, que Dios de su lado, no puede tener temor de esas habladurías de la gente. Como mismo estaba el faraón y los egipcios todo el tiempo hablando de las plagas que caían sobre ellos. Claro, ellos estaban asustados porque no tenían a Dios de su lado, porque no tenían a Kadosh Baruj Hu de su lado, porque la bendición estaba del lado de los siervos del Eterno. Y Dios aprovechó ese momento de caos y confusión para todo el resto del mundo, para el resto de Misraim, pero para el pueblo de Israel fue la oportunidad de hacerse ricos, de enriquecerse. ¿Y qué hizo Israel? Dijo, para ellos hay agua, pero también hay dinero. Ojo. ¿Y de dónde venía esa bendición? Esa bendición vino de Dios. Fue el Akadosh Baruj Hu el que les proporcionó el agua y el que les puso la idea también a Israel que pudiesen vender el agua a los egipcios para hacer dinero. Y dice claramente Rabbi Yosef Haim, lo estoy leyendo mamás literalmente del libro, dice que Israel vendió el agua a los egipcios y esta plaga, o sea, de una dificultad, de un problema que era el caos para el mundo, los egipcios estaban perdidos, no sabían qué hacer. Am Israel con toda tranquilidad dijo, ok, ahora es la oportunidad de nosotros.
Dios me está bendiciendo a través de una dificultad. Y Dios los enriqueció económicamente, muchísimo dinero, a través de esa plaga. Entonces déjenme decirle algo, mucha gente le decía a veces todo el tiempo con las noticias, oh, que si va a haber una crisis, que si la guerra, que si el precio de los alimentos, que si sube el petróleo. Mire, no haga tantos casos a todo eso que dan en las noticias, porque las noticias hoy no son noticias. Los noticieros hoy lo que venden es más miedo y publicidad que informar realmente. Una persona que tiene fe no puede tener miedo. Una persona que tiene fe tiene que saber que Dios puede hacer que de esa dificultad sea el momento propicio para que tú puedas lograr también libertad financiera, economía, como el pueblo de Israel logró también esa bendición económica. Es muy interesante. Rabbi Yosef Jaim podría haber dicho que Dios le iba a bendecir espiritualmente. No, dice bendición de dinero, economía, parnasatova, como decimos nosotros, una palabra tan hermosa. Entonces, tienes que saber que si tú tienes una empresa, si tienes un negocio, si tienes un proyecto, muchas veces cuando otras personas ven en ese negocio, en esa empresa, en ese proyecto un fracaso, no ven resultado, tienes que saber que en el medio de esa dificultad, de esa crisis, para ti puede ser el momento perfecto para tener éxito. Puede ser el momento perfecto para aumentar las ventas, puede ser el momento perfecto para iniciar ese nuevo negocio. En tiempo de crisis puede ser el momento propicio para tú lograr enriquecerte. Como bien dice el pasuk acá, que el pueblo de Israel se enriqueció, pero fue gracias también a esa plaga que Dios envió. Pero ¿de dónde venía la bendición final? Venía de Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu estaba mostrándole al pueblo de Israel, estaba mostrando sus signos, como dice el texto que acabamos de leer. Dios estaba mostrando sus signos dentro de la tierra de Egipto. Pero no solamente a los egipcios que los estaba haciendo, los estaba humillando, sino que le mostró a Israel cómo a través de la dificultad, cómo a través del momento difícil, cómo a través del momento de oscuridad puede haber una bendición tan grande que puedas lograr toda esa abundancia económica que estás buscando. Entonces, no te dejes influenciar por el miedo, por lo que digan, no. Si tú confías en Akadosh Baruj Hu, ten la seguridad que Akadosh Baruj Hu también enviará para ti toda esa bendición económica, de riqueza, de abundancia, de prosperidad. El pueblo de Israel, y ya sabemos que en otras instancias salió de Egipto con oro, con plata, millonarios, para poder construir ese gran templo que después se construyó, el Mishkan, el tabernáculo, etcétera. Entonces, Akadosh Baruj Hu estaba bendiciendo al pueblo de Israel con libertad, con dinero, con plata, con oro, con siervos, con gloria, con honor. Lo sacó de Egipto con mamash, una gran bendición. Pero fue en medio de la dificultad, en medio de ese problema, de esa oscuridad, de esas plagas, de esos momentos de incertidumbre, momentos de ver que al lado tuyo hay gente que estaba cayendo enferma, gente con todo tipo de situaciones como estaban los egipcios, pero para el pueblo de Israel había luz, había bendición, había salud, había abundancia económica, dinero en abundancia para el pueblo de Israel. Quiero traer otro breve relato de Rabbi Yosef Haim porque hay mucho que aquí que compartir, pero es algo, otra vez mostrando ese poder divino manifestándose en cada uno de sus siervos. Rabbi Yosef Haim dice lo siguiente en el comentario al Éxodo 10, verso 28. Dice lo siguiente, lo leo en hebreo y luego lo traduzco al español. Dice, Vayomer lo paró, lej me alay. Dice, Ishamer leja, al tosef reot panay, ki bayon redja panay tamut. Dice que el faraón le dijo a Moisés, vete de mí y ten cuidado que no muestres tu cara una vez más a mí, porque en el día que vengas a verme otra vez, vas a morir. ¿A cuántos de ustedes les han dicho palabras como esas? Un problema con un vecino problemático, alguien contenciosa, que lo ha amenazado alguna vez y le haya dicho algo como eso, o en una empresa, problemas con el jefe, que lo ha amenazado con despedirte. ¿Cuántas veces quizás un compañero de trabajo molesto te ha dicho palabras como esas, fuertes? Desaparece, vete de aquí porque si te quedas acá, te voy a matar. Eso fue lo que le dijo el faraón a Moisés. No quiero verte más, vete de aquí porque si te quedas aquí, te voy a matar. ¿Le ha pasado algo como esto? Tiene que saber usted que esto es lo que atravesó Moshe Rabenu.
¿Qué fue lo que pasó realmente? Dice lo siguiente, Rabbi Yosef Haim, dice, he sabido que cada persona tiene una fuente externa de vida y una interna, similar a lo que llamamos Or Makif, o sea, luz circundante, una luz de protección que está alrededor nuestro, y Or Penimi, una luz interior que está dentro nuestro, que nos sostiene. Dice, aquí hay un gran secreto que trae Rabbi Yosef Haim, que está en el tratado de Masejet Berajot 58a, de cómo había grandes rabinos en el pasado que con solamente mirar a una persona podían matar a esa persona, podían sacar, podían eliminar a esa persona. ¿Ustedes creen que Moshe no tenía ese poder para hacer lo mismo con el faraón en ese momento? ¿Ustedes creen que cuando el faraón, por muy grande que hubiera sido y muy poderoso, ustedes creen que Moshe, con todos los milagros que Dios estaba demostrando en la tierra de Egipto, cuando el faraón lo amenazó y le dijo con esas palabras, vete de aquí porque si te vuelves a mostrar te voy a matar? ¿Usted no cree que Moisés podía haberse enfrentado al faraón porque no tenía temor alguno? Sabe que la fuerza más poderosa que existía estaba de su lado y haberse enfrentado al faraón y con solo mirarlo, darle muerte. Sabemos que Moisés tenía esa capacidad porque recuerden que aún siendo joven, él tuvo que huir de Egipto cuando mató a un egipcio usando el secreto del nombre de Dios. ¿Recuerdan ese incidente? Un egipcio que estaba golpeando a otro hebreo y Moisés no se quedó ahí rezando, Dios mío, proteja a mi hermano. No, no, tomó acción. Dice que lo mató usando el Shema Meforash. Sabía el secreto. Ahora eso cuando Moisés era joven, luego él regresa y ahora viene todo como un patriarca con una vara de poder, grandes señales en Egipto. ¿Usted cree que cuando el faraón le dijo esas palabras, Moshe no tenía la confianza de solamente con mirar al faraón quitarle la vida si quisiera? Pero no lo hizo, porque sabía que el que iba a hacer el milagro era Kadosh Baruj Hu. Y sabía que Dios también lo estaba probando a él. Ojo, cómo él reaccionaba. Muchas veces, cuando usted seguro que se ha enfrentado a situaciones como esta, y alguien le ha amenazado, le ha dicho, tal vez también usted ha tenido que apartarse, porque no vale la pena, no vale la pena ensuciarse por alguien que sabe uno que lo que es una más bien lo que están es provocando a uno, que sabe que más bien es una prueba para uno mismo, desde el cielo están mirando. Y muchas veces mejor es retirarse porque saben que Dios se va a encargar de esto. Hay veces que uno tiene, si la vida está en peligro, tiene que protegerse, tiene que defenderse, pero muchas otras veces hay que hacer como Moisés, que se apartó, porque sabe que el que está haciendo todas las cosas es Dios. Ten la seguridad que si tú estás atravesando por algo como esto, si tienes un vecino que te está haciendo la vida imposible, si en tu trabajo tienes a un jefe, un compañero de trabajo que habla mal de ti, que tiene chismes contra ti, que te amenaza, todas estas cosas, tienes que cuidarte, tienes que protegerte, tienes que denunciarlo. Pero muchas veces uno simplemente ignora esto y se aparta, porque el mal que le desean a uno les viene de vuelta para atrás a esa misma persona y se los come completamente. Como mismo el Mar Rojo se tragó al faraón y a todo su ejército. Entonces, aquí hay un secreto más. Les decía que son las palabras de Rabbi Yosef Haim. Dice lo siguiente, este gran cabalista dice, hay una historia acá de un rabino que tenía estas capacidades, como solamente mirar a otra persona podía quitarle la vida. Y dice que sabemos, dice acá, dice Rabbi Yosef Haim, y cito, sabemos que nadie puede sobrevivir sin una fuente de la Kedushá que lo sostenga a él, como está escrito en el libro del profeta Nehemías, y dice, y tienes que dejarlos vivir. Aunque el faraón era una persona malvada, dice, aunque el faraón era una persona malvada, era el rey de Egipto y alguien que representaba a las 70 naciones del mundo. Tenía bajo su cargo un gran número de chispas de Kedushá, de santidad. Y esto lo explica el rabino Rav Shimshon, eh, seguro es Rav Shimshon de Stropoli, un rabino del siglo XVI, siglo XVII, que en su obra Yalkut Shimonim, él explicó este pasaje, que el faraón tenía chispas de Kedushá, que él usaba para alimentarse. Voy a explicar ese concepto ahora. El faraón sabía que Moshe Rabenu, la paz sea con él, estaba extrayendo de él alguna de esas chispas de Kedushá, que eran las que los mantenían al faraón vivo, y le dijo que limitara el número de esas fuerzas que estaba extrayendo de él,
y que no tocase las internas, porque si lo hacía sabía que él iba a morir. Déjeme explicar un concepto. Aquí dice claramente que el faraón era una persona malvada. Los sabios de la Kabbalah enseñan que aún dentro del mal, para que el mal se sostenga, tiene que estar alimentándose de una fuente de la santidad, de la Kedushá. Por ejemplo, es fácil ver en una persona que hace el bien y decir, wow, esa persona es santa, esa persona es una persona buena, tiene dentro luz, tiene chispas de esa santidad. Pero muchas veces la gente cree que en otra persona que dice uno, uy, qué malo, alguien oscuro, alguien terrible, uno cree que esa persona no tiene que duchar. En el interior de esa persona, por muy mala que sea, hay algunas chispas de la santidad que lo sostienen. Eso lo explica la obra del Tania y lo explican los textos de la Kabbalah. ¿Por qué? Porque el mal no tiene esencia propia. El mal, para subsistir, tiene que alimentarse de esas chispas de Kedushá que tiene dentro, al menos, aunque sea una de la cual se alimenta. Por ejemplo, un malvado, explican los sabios, aún el peor malvado que exista, si tiene hijos, por ejemplo, y le da un regalo a su hijo, esa es una acción buena, y al cielo esa acción se la van a recompensar, por muy malvado que sea. Dios aquí no le deja de dar a cada cual lo que merece. Entonces, de igual manera, el mal, para sostenerse, se alimenta de esas chispas de la Kedusha. Por eso es que vemos que cuando vemos a esos gobiernos asesinos terribles, lo primero que hacen estos gobiernos es ir para atacar y matar, asesinar lamentablemente a mucha gente buena, a mucha gente, persiguen a agentes espirituales, a rabinos, a personas, a la religión, a gente espiritual la persiguen. ¿Por qué? Porque el mal, para poder subsistir, tiene que eliminar el bien para alimentarse de esa energía. Entonces hay una energía que lo sostiene. El faraón tenía una energía de la cual él se alimentaba. ¿Cuáles eran esas chispas de Kedushá, de santidad, que estaban bajo el poder del faraón y de los egipcios? Dice aquí que él tenía el control de las 70 naciones, pero yo también agregaría ahí, este es mi hidush, mi interpretación también, que las chispas de Kedushá de la cual el faraón se alimentaban eran el pueblo de Israel que estaba en medio de Egipto, porque el pueblo de Israel, que estaba siendo esclavizado por el faraón, era la fuente de riqueza, de bendición que el faraón estaba obteniendo. El faraón sabía que el pueblo de Israel era bendecido, un pueblo bendecido con ancestros santos, Abraham, Isaac y Jacob, ancestros del pueblo de Israel. El faraón sabía que si esclavizaba al pueblo de Israel, iba a tener la fuente de la bendición. Eso fue como la historia de Yosef. Recuerden el caso de Yosef. Donde quiera que Yosef iba, Dios lo hacía, lo bendecía. Cuando estaba en la casa de Potifar, Potifar era exitoso, pero era exitoso gracias a Yosef. Cuando Yosef se fue a trabajar con el faraón y lo nombraron el segundo de Egipto, el faraón se hizo mucho más rico y poderoso, pero fue gracias a Yosef porque Dios estaba con Yosef. De la misma manera, este faraón malvado estaba alimentándose de esa kedushá, de esas chispas de santidad que eran el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía la bendición de Kadosh Baruj Hu. Y por eso el faraón los esclavizaba, porque toda la fuente de su riqueza, de todo el éxito que tenía, era de mantener esclavizados al pueblo de Israel. Por eso de cuando Moisés viene y le dice, deja a mi pueblo ir, dice Dios, el faraón se negó. Y cuando Moisés fue vez tras vez, el faraón ya estaba obstinado porque sabía que Moisés le estaba sacando el negocio, quería quitarle al pueblo de Israel, quería llevarlo, sacarlo en libertad. Pero eso era quitarle la chispa de la kedushá, de la cual se alimentaba el faraón y todos los egipcios. Y por eso el faraón estaba obstinado y le dice, no vengas más a verme, vete, porque el día que vengas a verme te voy a matar. El faraón sabía que Moisés le estaba quitando toda la fuente de la riqueza y sabía que si se quedaba sin el pueblo de Israel se le acababa toda su bendición y toda la shefa. Como ya vemos que donde quiera que el pueblo judío ha estado, ha levantado esos gobiernos, esos países, esas naciones, los ha hecho ricos y prósperos. Donde quiera que nos han expulsado, que ha habido expulsión del pueblo judío de esos países, de esos lugares, esos países han caído en la ruina, en la miseria. Y lo mismo con el faraón, pero el faraón era inteligente y quería mantener el pueblo de Israel, no quería liberarlo porque sabía que esa es la fuente de la bendición de él. Y por eso es que le dijo esas palabras a Moisés, vete, no, que no vengas a mostrar tu rostro porque si vienes te voy a matar. Sabía que Moisés le estaba sacando el negocio al faraón. Muchas veces puede ser que tú estés también atravesando por una situación como esa, donde tienes un faraón que te esté esclavizando. Puede ser que en la empresa que estás trabajando ahora mismo, puede ser que en el negocio que tienes ahora mismo tienes a un jefe que te está haciendo como el faraón,
que sabe que el éxito de ese negocio, de esa compañía, no es por él. Sabe que todo el éxito te lo debe a ti, por los conocimientos que tienes, por la experiencia que tienes, por la preparación que tienes, por tu personalidad carismática, por tu iniciativa, haces ese negocio prosperar. Y aún así te tratan mal, como el faraón estaba tratando mal al pueblo de Israel. Aún así te quieren esclavizar, trabajando de más, horas extras, trabajos pesados. Y aún así te quieren amenazar como el faraón amenazaba a Moisés y como amenazaba al pueblo de Israel. Sin embargo, ellos saben que en esta compañía, que en ese negocio se mantiene, se sostiene porque eres tú el que lo tiene, el que lo sostiene, el que lo mantiene. ¿Y qué hace el faraón para tenerte esclavizado, para meterte miedo? Te dice que no te vayas, que no te va a dejar ir, que te va a mantener en esa empresa, que si te vas para otra compañía, para otro negocio, no vas a prosperar, que va a llamar a sus contactos para cerrarte las puertas para que no consigas trabajo, que si abres un negocio nuevo, que no va a funcionar y que te va a hacer la competencia para que fracases. Hay personas que te quieren retener en una empresa, en un negocio, como el faraón quería retener al pueblo de Israel, porque saben que todo su éxito te lo deben a ti y sin embargo no son agradecidos. Sin embargo, te tratan como esclavos como trataban al pueblo de Israel. Sin embargo, te amenazan como el faraón amenazaba a Moisés. Pero tienes que saber que no has de tener temor ninguno, porque cuando Dios está de tu lado, Dios va a enviarte esa oportunidad. Dios te va a enviar esa protección, como mismo envió a Moisés para sacar al pueblo de Israel. Tú tienes que tener la confianza de que Akadosh Baruj Hu, que está de tu parte, te va a enviar también una nueva oportunidad. Te va a poner a la persona correcta para que haga un negocio contigo. Te va a llegar el contrato adecuado para que te vayas de esa empresa que te tienen esclavizado a un mejor trabajo. Si estás en una relación y también tienes un esposo o una esposa, porque también sucede esto, que son opresivos como el faraón, que te tienen esclavizado, que solamente te quieren para su beneficio, que te humillan, que te amenazan hasta con la muerte, como hizo el faraón en esos matrimonios opresivos, tienes que tener la confianza y no tener miedo. No tienes que tener miedo ninguno de irte de esa empresa, de romper ese matrimonio y de irte, porque tu vida vale más que eso. Tienes que saber que eso es una prueba que estás pasando. Sí, como mismo el pueblo de Israel pasó por ese momento de esclavitud, de amenaza, situaciones como esas, pero Dios nunca lo dejó solo. Dios le envió a Moisés y va a llegar esa oportunidad, llegará la persona correcta, el momento correcto para que puedas librarte de esa situación, de ese faraón que te está esclavizando, de esa amistad tóxica que te está humillando, de ese matrimonio tóxico que te está enfermando, que tu vida corre peligro, que te amenaza, que te golpea, de ese trabajo que te humillan, que no te agradecen todo lo que haces por esa compañía cuando tú eres realmente el que mantiene en pie ese negocio. Y están esos faraones, esos egipcios que te tienen humillado porque es la manera que ellos tienen para ponerte miedo. Lo que quieren es que tengas miedo. Cuando Moisés fue a sacar al pueblo de Israel de parte de Dios, ¿qué hizo el faraón? Arremetió más contra el pueblo de Israel, le aumentó más el trabajo, los esclavizó más. Al principio dice que le proveía el barro y la paja para crear los ladrillos, pero después los hizo a ellos también, al pueblo de Israel, a buscar hacer todo el trabajo. Le daban más tarea y más trabajo para que cogieran miedo, para que sintieran que no eran nada sin el faraón, sin ese trabajo, sin esa empresa. Tienes que tener la seguridad de que Dios tiene para ti un mejor futuro. Dios tiene para ti la tierra prometida, como estaba el pueblo de Israel. Dios tiene para ti la libertad financiera, económica, como ya hemos visto en las palabras de los rabinos. Entonces, ¿a qué le temes? No temas a ese faraón, no temas a ese jefe de esa empresa, no temas a esa relación, a ese matrimonio abusivo, que tu vida corre peligro, como lo que estamos leyendo de las palabras del faraón a Moisés, con amenazas de muerte, con golpizas, con situaciones difíciles. Entonces tienes que tener la seguridad de que Dios te va a enviar esa bendición. Confía en tus fuerzas porque tienes el talento, tienes las capacidades, tienes a Dios de tu lado. Busca tu libertad, busca tu bendición, pero en ese lugar donde estás, no es ahí. En esa empresa no es, en esa amistad no es, en ese matrimonio no es, en ese barrio, en esa ciudad no es. Como mismo el pueblo de Israel, para recibir la bendición de Dios, tuvo que irse de Egipto. No podía quedarse en ese lugar. Entonces tienes que tener la confianza y la seguridad
que Akadosh Baruj Hu te va a enviar también esa oportunidad, ese momento, como envió a Moshe con ese mensaje de esperanza, como envió a Moshe con ese mensaje de seguridad, diciéndole al faraón, deja a mi pueblo libre, deja a mi pueblo ir. Ten la confianza absoluta de que Akadosh Baruj Hu tiene toda una bendición reservada para ti, de dinero, dinero y prosperidad, como estamos estudiando acá en las palabras de este gran cabalista, de desarrollo espiritual, de libertad, de oportunidades, de mudarte a una nueva ciudad, a un mejor negocio, a una nueva oportunidad. Pero no puedes tener miedo de las palabras de ese faraón y de esas personas que te quieren esclavizar y tumbar la autoestima. Confía solamente en Akadosh Baruj Hu. Confía también en tu potencial, pero ten la seguridad de que Akadosh Baruj Hu te está también enviando esa puerta, esa oportunidad que se va a abrir. Si todavía no lo estás viendo, pon atención a esas señales. Recuerda el versículo que leímos, porque Dios está poniendo esas señales en medio de ti. Estás viendo las señales del Eterno. Estás viendo esa puerta que se está abriendo para ti. Besrat Hashem, que con este vídeo sea ese momento de abrir tus ojos a toda la bendición que el Creador tiene reservada para ti. Como estamos viendo, una bendición de abundancia de dinero, de economía, millonario como el pueblo de Israel dice acá, que se enriqueció con esa oportunidad. Donde otros veían fracasos, bloqueos y dificultades, para el pueblo de Israel había una oportunidad. Donde otros veían esclavitud y limitación, para el pueblo de Israel había libertad, había abundancia, había liderazgo como Moisés, había valentía, había levantarse por uno mismo confiando en Dios. Que nadie nunca te diga lo contrario, que nadie nunca te haga sentir menos que nada. Recuerda que Dios está de tu parte, recuerda que tienes todo un potencial, toda una bendición, todo un crecimiento. Está atento a las señales. Acepta la mano del Eterno porque la salvación también está ahí para ti. La bendición, la abundancia, la shefa, la salud y todo lo bueno. Besrat Hashem. Que Akadosh Baruj Hu te bendiga siempre a ti y a tu familia y que tengamos oportunidad de hacer otros vídeos como estos. Como ven, todo lo que estamos citando acá son de las palabras de los rabinos del pueblo de Israel, de los grandes cabalistas, con grandes enseñanzas, Besrat Hashem, que estamos compartiendo para todos ustedes. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like, suscríbete al canal, comparte este material, déjanos un comentario, compártelo para que de esta manera pueda llegar a muchas más personas. Muchas bendiciones para todos. Besat Hashem, hasta un próximo vídeo. Shalom y bendiciones.